Nacional de Medios Alternativos. Y ahora ya estamos en el último tramo con la columna de Medio Oriente, con nuestra compañera Lucrecia Fernández, que anda allí siguiendo la pista de distintas voces para profundizar un poco lo que acontece en la Franja de Gaza. Buenos días, Lucrecia, ¿estás ahí? Buenos días a todos. Sí, acá estamos. Me quedo con la idea de perseguir las voces. Pensaba y justo hablaba recién con Leandro Albani la importancia a veces de esto, ¿no? De poder sacar adelante las voces a pesar de las distancias y las diferencias de idiomas. Que es un trabajo que en particular, por ejemplo, el pueblo kurdo ha sabido llevar adelante durante muchos años. Por eso es más sencillo por ahí encontrar determinadas personas a quienes entrevistar de habla hispanohablantes. Sin embargo, para el conflicto de Gaza, y un poco lo va a estar mencionando también la entrevistada en el audio que vamos a escuchar, es mucho más complejo encontrar personas de la diáspora que hablen en español, ¿no? Y eso, más allá de la problemática mediática, de la agenda y de que claramente hay una invisibilización real sobre el conflicto, por ahí la repetición de voces no es caprichosa, sino simplemente que, bueno, que eso es complejo tomar ciertas voces sin uno no, sobre todo en términos radiofónicos, ¿no? Que uno no puede subtitular o traducir. Así que bueno, estamos hoy hablando justamente y nuevamente sobre el conflicto en la Franja de Gaza. Difícil llamarlo conflicto, en realidad para mí es una invasión del Estado-Nación israelí sobre el pueblo palestino y su territorio. Y volvemos a retomar el tema porque cada día se va acrecentando más, se va volviendo más cruel, más genocida. Hablábamos un poco ayer con Lisandro fuera del aire que era tan desbordante el tema que ya era como complejo decir, bueno, ¿desde qué lugar lo abordamos esta semana? ¿De qué hablamos cómo trabajamos el tema para evitar esa invisibilización, para romper el cerco mediático? Y bueno, eso habla de lo complicada que está la situación, lo cruel y terrible que está la situación. Por eso, bueno, le damos continuidad a este tema. Vamos a entrevistar a Jaldía. Jaldía ya ha estado en otros Enredando, de hecho estuvo hace 2 semanas en el Enredando las Mañanas, pero en los días lunes, cuando a unas pocas horas de que comenzara toda esta situación. Jaldía Abubakra es palestina en la diáspora, ella vive en el Estado español, pertenece al movimiento de mujeres palestinas Al-Karama, el movimiento Ruta Alternativa Revolucionaria por Palestina. Bueno, básicamente vamos a escuchar ahí un fragmento de una extensa entrevista. Traté de ponerlo lo más que se podía, y bueno, vamos a estar ahí como conversando un poco sobre la invisibilización, el rol de los medios, y haciendo hincapié de nuevo en esto porque es una de las grandes circunstancias que se están dando ahora. El otro día hablábamos también justamente de la cantidad de trabajadores y trabajadoras de prensa asesinadas desde el 7 de octubre hasta ahora, que rondaba alrededor de los 30 o 40 trabajadores de prensa. Creo que cuando lo hablábamos era alrededor de 30 y ya ha pasado más de una semana y seguramente ese número ha crecido exponencialmente. Y bueno, también vamos a hablar de la situación de los últimos días, un poco una opinión al respecto de cuáles son las posibilidades de salir de esta situación, o por lo menos qué debería pasar, sobre todo a nivel internacional, porque claramente la resistencia palestina tiene muy en claro cómo salir de lo que está sucediendo, y lo demás depende de otras variables y de apoyos y al Estado, que lamentablemente al Estado israelí, la invisibilización al pueblo palestino. Así que vamos a escuchar a Jaldía. Enredando las mañanas. Desde el 7 de octubre hay mucha desinformación, diría yo, y poca información. Hay un bombardeo no solamente de misiles y de bombas sobre la Franja de Gaza, sino en los medios de comunicación o medios de desinformación o propaganda sionista sobre lo que está pasando. Y habría que preguntarse, un territorio bajo bombas o un conflicto militar o armado, como queramos llamarlo, ¿cómo es que no hay corresponsales internacionales de medios de comunicación, de grandes medios, como pasa en cualquier zona de guerra o zona en conflicto? ¿Cómo es que Israel lo primero que hace cada vez que ataca la Franja de Gaza, bombardea los edificios donde están las oficinas de prensa, de las pocas oficinas de prensa no palestina y palestina también que hay? Es porque no quiere que llegue la verdad y la realidad de lo que ocurre en la Franja de Gaza.
hemos visto cómo desde el primer momento han intentado justificar los crímenes que están cometiendo en la Franja de Gaza, los bombardeos a escuelas, a hospitales, a torres de viviendas de muchas familias. Hay muchas familias que han sido borradas del registro civil ya en la Franja de Gaza. Muchos niños han quedado sin padres y muchos padres han perdido a sus hijos. Hay familias que tienen más de 40 personas asesinadas en estos pocos días que llevamos de la agresión a la franja. Y todo eso no llega, no sale en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, los que trabajan con las multinacionales y con los anuncios, o los que están también subditados a los gobiernos occidentales imperialistas, lo único que hablan es de los ataques de la resistencia palestina, las víctimas israelíes, las noticias falsas fabricadas de bebés que les han cortado la cabeza y todo eso. Entonces, pues eso es lo que sufrimos. Y llega información, la formación desde la Franja de Gaza que sale en medios poco convencionales, en los medios alternativos, a través de canales de Telegram y en árabe en su mayoría, y alguna que otra en inglés. En castellano la verdad que, bueno, gracias a Al Mayadin y alguna otra televisión o medio que intentan cubrir, pero es complicado. Pero a pesar de todo, pues desde Palestina la gente hace todo lo que puede porque la gente escuche lo que está pasando. ¿Esa es la razón por la cual Israel ha estado cortando la luz y el internet en las últimas semanas para que no salga información hacia afuera? Los cortes de energía ya venían, ya estaban de antes del 7 de octubre, porque recordemos que la Franja de Gaza ya lleva 17 años bloqueada por tierra, mar y aire, donde había cortes de electricidad. Tenían repartida la electricidad por zonas durante 4 o 6 horas como máximo por zonas, y así tenían que funcionar los hospitales, que en su mayoría funcionan con generadores, y cuando por el cierre de las fronteras, de los puestos de los pasos fronterizos con la franja, pues impiden la llegada de combustible, pues también dejan a los hospitales sin poder funcionar, sin poder dar atención a estos miles de heridos que ya hay en la Franja de Gaza en estos 22 días de ataques masivos. El corte de internet, por supuesto, pretendían, porque era justo cuando ellos querían iniciar su incursión terrestre en la Franja de Gaza, entonces han cortado las comunicaciones para que no lleguen sus barbaridades y sus crímenes al mundo, aunque luego a los 2 días ya ha vuelto la comunicación. También porque ellos utilizan estos medios de comunicación y internet y los satélites para vigilar a la Franja de Gaza y a lo que está pasando en la Franja de Gaza. Los cortes de comunicación afectan a toda la población, porque además, aunque haya internet, sin corriente eléctrica la gente no puede cargar los móviles o los aparatos para poder comunicarse con el mundo, sobre todo para el pueblo llano. Seguramente los medios, que las personas, los periodistas o las personas que intentan hacer llegar las noticias, o algunas instituciones de las Naciones Unidas que están trabajando ahí, pues seguramente han podido comunicar. En términos geopolíticos, ¿cuál es la situación actual del pueblo palestino y qué debería suceder a nivel internacional para que, por un lado, Israel deje de tomar esta acción genocida y colonizadora, y por otro lado, para que el pueblo palestino sea libre? En términos geopolíticos, pues la situación de Palestina es complicada, porque Palestina desde siempre ha estado sola, ha estado traicionada por parte de la comunidad internacional, y entre ellos, por supuesto, los países árabes o los países vecinos o de la región, y no cuenta con el apoyo de nadie, solamente el apoyo del pueblo, que está detrás de la resistencia y quiere luchar. Es difícil estar en esta situación,
pero el que hayan podido tomar esta decisión ha sido porque ya no podían esperar más del resto del mundo que haga algo. En cuanto a la entidad de ocupación israelí, por supuesto que cuenta con sus alianzas, con sus aliados y con sus patrones o padrinos, porque la entidad sionista de ocupación es un enclave para proteger los intereses del imperialismo occidental en la región de Oriente Medio, para seguir desestabilizando la zona, seguir vendiendo sus armas, seguir dominando esta zona para seguir pues teniendo sus caminos del comercio, explotando el tema del petróleo, el tema del canal de Suez, todo ese control que impone sobre los regímenes, sobre todo que rodean Palestina. Por eso vemos la respuesta tan rápida y cómo han corrido tanto Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia a visitar a Netanyahu y a prestarle su apoyo incondicional, como han enviado armas, han apoyado económicamente. Hemos visto cómo ha movido Estados Unidos sus portaaviones al Mediterráneo. Y llama la atención también cómo están movilizando todo este arsenal armamentístico para atacar a una franja tan pequeña que son 360 o 365 kilómetros cuadrados, de una guerrilla, una resistencia palestina que no llega a unos miles de combatientes. Cómo se está movilizando todo este arsenal armamentístico es por la importancia que tiene para el imperialismo occidental este enclave militar en la zona, y eso es lo que hace que corran enseguida a apoyarlo y a intentar intimidar también los pueblos de los alrededores, por si hay algún levantamiento, por si llega algún apoyo desde el Líbano o desde otra región. Lo que ha conseguido la resistencia palestina en pocas horas ha dejado al desnudo todos estos regímenes árabes que llevaban años convenciendo a sus pueblos de que ellos no pueden luchar contra ese ejército tan invencible que imaginan. Hace que los pueblos también se preguntan si todos estos años todos nuestros ejércitos no podían luchar contra este régimen invasor, colonizador, y de qué nos sirve las compras de armas que hacen estos gobiernos todos los años a Estados Unidos, si lo ha conseguido la resistencia en la Franja de Gaza, es que se puede conseguir, y eso es lo que intentan pues cambiar estas potencias. No quieren que nadie se atreva a tomar como ejemplo a la resistencia palestina, ya sea en la región o en cualquier parte del mundo, porque la resistencia palestina ha demostrado que se puede luchar y se puede enfrentar al opresor y al ocupante en todos los sitios. El escenario, cómo debería ser, cuál debería ser el escenario geopolítico mundial para que Palestina, en fin, tenga su tierra, pues deberían cambiar mucho las cosas. Debería haber una presión social de los ciudadanos en todo el mundo para parar el genocidio, para parar la complicidad de los gobiernos en todos los países con esta entidad criminal que está cometiendo crímenes con el apoyo de estos gobiernos que todos tienen las manos manchadas de sangre del pueblo palestino. La complicidad del silencio es complicidad, y la colaboración también los hace socios en este crimen, y lamentablemente lo hacen en nombre de los pueblos. Por lo tanto, tienen que ser los pueblos los que se levanten para cambiar este apoyo incondicional a la entidad colonizadora, y por lo menos, aunque sea dejar de apoyarla,
no hace falta ni siquiera que envíen armas como hacen en otros conflictos, ni que apoyen, aunque es su deber, según el derecho internacional, los pueblos que sufren de ocupación foránea. Los demás países tienen que ayudarles con todos los medios, incluso materiales, para conseguir la liberación, y eso no se está haciendo con Palestina, pero con solamente conseguir que dejen de apoyar a la entidad colonizadora Israel, el pueblo palestino puede y es capaz de conseguir la liberación de toda la tierra, de toda Palestina, desde el río hasta el mar, conseguir los derechos, sobre todo el derecho al retorno y el derecho a la autodeterminación para la Palestina por la que luchamos, que sea una Palestina libre de sionismo, de racismo, de fascismo, y una Palestina igualitaria, democrática, que tengan todos y todos sus ciudadanos los mismos derechos en igualdad de condiciones para todos, sin distinción ni por etnia, ni por religión, ni por color, ni por sexo. Y a veces parece mentira que tengamos que recordarle al mundo que en Palestina, antes del sionismo, ya convivían las tres religiones o más incluso, porque no solamente las tres religiones monoteístas, la judía, la cristiana y la musulmana, sino que cada una de ellas pues hay varias secciones y hay gente que no cree, y hay gente atea, y hay gente de todo. Entonces eso es lo que pretendemos, la diversidad de la población palestina, de la cual siempre nos habíamos sentido orgullosas, es la que queremos recuperar para todas. Enredando las mañanas. Jaldío Bravaca, y la estábamos escuchando con un diálogo que mantuviste, que es más extenso, ¿verdad, Lucre? Sí. Bueno, por los tiempos tiranos de la radio tuvimos que recordar algunas partes. Por ahí ella comentaba un poco. El fin de semana salieron muchas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud reclamando, no reclamando, sino problematizando un ataque del Estado de Israel a un hospital donde había muchísimos heridos y heridas, y también que habían perdido contacto con con las personas de la OMS que están allí. Bueno, un poco Jaldía mencionaba que sí, que efectivamente esto sucedió, que el Estado de Israel intentó como señalar a Hamas, y por otro lado que no sirve de nada, digamos, que los organismos internacionales hagan declaraciones en cuestiones puntuales y no lo contextualicen en lo que está sucediendo de manera generalizada. No es el Estado de Israel atacando un hospital, sino el Estado de Israel cometiendo un crimen de guerra y un ataque genocida sobre un pueblo, ¿no? Así que la verdad es que sí era un poco más extensa. De hecho, la semana que viene también va a estar saliendo una nota, ahí me comentaba Leandro Albani también con Jaldía, una entrevista mucho más extensa incluso, en La Tinta. Y digo, bueno, está bueno por ahí que charlemos entre nosotros, veamos qué más podemos hacer para visibilizar esto frente a la fuerte invisibilización que está tomando, que por ahí en algunos medios está mirándose desde otro lugar, pero que todavía sigue habiendo como ciertos resquemores y ciertos señalamientos, algo que también muchas veces hemos mencionado en la columna, a no poder diferenciar el derecho a la autodefensa, que no es lo mismo que atacar indiscriminadamente, ¿no? Uh-huh. y que todo lo que está sucediendo, la decisión que toma Hamas y demás, no es que salió un repollo porque un día le pintó ser un grupo que lleva adelante determinada acción y que quiere ser señalado como terrorista, sino que es un escenario mucho más complejo que tiene que ver con un pueblo que está resistiendo de todas las maneras posibles. Y de hecho, hoy estaba justamente, acaban de publicar en La Tinta una nota que escribe Leandro junto con Lisandro, quien siempre ha salido, bueno, que es parte de la radio Che Guevara y que también lo hemos estado poniendo al aire la semana pasada. Y en la entrevista que hacen, la persona a la que están entrevistando justamente lo que plantea es que si Israel sigue cometiendo más masacre y sigue invadiendo Gaza por tierra, es muy probable que impulse a Hezbollah también a interferir desde el Líbano y que eso lleve a una guerra total. Entonces, no es solamente lo que está sucediendo en la franja, sino todas las consecuencias que va a estar trayendo esto, y una comunidad internacional que
que la verdad que no está interviniendo bajo ningún punto de vista, algo que lamentablemente ya sucede y viene sucediendo en todos los conflictos, o en general en muchos de los conflictos de Medio Oriente, donde un Estado-nación ataca y masacra a un pueblo. Pero bueno, la verdad es que esto, ¿no?, ha tomado una dimensión tan grande y tan terrible y tan siniestra, que es difícil ver de qué lugar abordarlo, pero sí hay que tener como muy en claro que más allá del abordaje es seguir visibilizando, seguir trayendo el tema a la agenda y no olvidarnos, ¿no? Porque muchas veces nos come la agenda y eso sigue sucediendo y un pueblo sigue siendo masacrado. Totalmente. Y sobre todo con una guerra mediática muy fuerte, porque yo recuerdo las primeras, ahora ya está como un poco más equilibrado porque ya es tan burdo, digamos, y tan brutal el ataque del Estado de Israel que es muy difícil seguir diciendo tan livianamente ciertas cosas, pero las primeras semanas fueron realmente una masacre mediática, ¿no? Fue una masacre mediática que habló de cosas que nada tenían que ver con nada y descontextualizó muchísimo lo que estaba sucediendo o el origen de por qué sucedieron los ataques que sucedieron inicialmente. Totalmente, Lucre. Y ahí esto de lo que decís vos, ir ahí tendiéndonos redes y buscando en los medios amigos, medios de diversa índole, que la información circule. Bueno, por lo pronto ahí avanzando siempre con la precisión que nos brinda Haldia Urabaka en su testimonio. Siempre necesario traerla ahí porque es como decís vos, una de las voces ahí con las que podemos contar para ir ahí aportando más info. Lucre, te agradecemos mucho el contacto, el trabajito de esta columna y nos seguimos encontrando entonces la semana que viene. Sí, nos seguimos encontrando la semana que viene. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.